quiero comenzar dando las gracias al Ateneo Escurialense por su invitación para estar un año más en esta sala, ¿no? Y participando en las jornadas científicas. Es un verdadero placer volver a estar aquí en San Lorenzo del Escorial y sobre todo para hablar de un tema como el que nos concita aquí esta tarde, ¿no? Que es un tema que verdaderamente pues prácticamente todos los días nos levantamos con nuevas noticias al respecto, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es ofrecer una panorámica del tema y sobre todo intentar, por así decir, discriminar lo que tiene de mito y lo que tiene de realidad, intentando separar esas dos partes, ¿no? Vamos a comenzar analizando lo que podríamos llamar el mito de la inteligencia artificial. Un mito que muchas veces, a poco que uno lea los periódicos o las noticias, ve que está alentado pues desde ingenieros que trabajan para Google, eh, también muchas veces científicos, que sin darse cuenta están dando pues pie a él. Ese mito se puede resumir básicamente en lo siguiente. Es que el desarrollo de la inteligencia artificial, tal y como ésta se está desarrollando en las dos últimas décadas especialmente, pues nos encamina hacia lo que se llama la singularidad tecnológica. Esta idea de la singularidad tecnológica, uno de sus principales defensores es Raymond Kurzweil, que es un ingeniero de Google, el cual defiende que prácticamente en 2045 sucederá que la inteligencia artificial superará en prácticamente todas las áreas de interés a la inteligencia humana. Mientras que la inteligencia humana en su desarrollo pues, ha sido, como se puede ver en la gráfica, pues, prácticamente lineal, ha ido subiendo poco a poco, ¿no? Mejorando. La inteligencia artificial, en cambio, pues está conociendo una explosión exponencial, de tal manera que no tardando mucho, para esa fecha es la cuantificación que él hace, para 2045 sucederá que la inteligencia humana superará a la inteligencia artificial. Claro, esto enseguida nos lleva a una idea que está muy pues, presente, sobre todo, por ejemplo, en el cine de ciencia ficción, ¿no? Es la idea, aquí lo he puesto, de Skynet, ¿no? Que era el malo de Terminator, esa especie de robot súper inteligente, el cual pues tendría como objetivo acabar con los seres humanos, ¿no? Estas ideas, que parecen un poco futuristas, hay que tener en cuenta que hay quien se las toma en serio. No hace más de un año, si ustedes recuerdan, se lanzó varias moratorias, las lanzaron diferentes organismos internacionales, pidiendo que se parase el desarrollo de los modelos del lenguaje más avanzados, ¿no? Sobre todo que se parase el entrenamiento de GPT-4 y modelos afines. Porque eso podría suponer que nos pusiéramos ya en la línea de la inteligencia, de la superinteligencia artificial, y eso acabase dando lugar pues, a una especie pues eso, de robots o algoritmos que tienen tal inteligencia que pueden poner en peligro la existencia humana, de la humanidad. Bien, lo primero que hay que decir es que esto es el mito de la inteligencia artificial, no es la idea que muchas veces que pues todos nos hemos levantado con ella, pues en periódicos, noticias, o por ejemplo en España hace poco se ha estrenado una película que luego una vez uno la ve pues es bastante razonable, que se llama Justicia Artificial, ¿no? Y plantea una hipótesis de que el gobierno decide someter un referéndum en España pues para que los juicios ya no los realicen jueces de carne y hueso, sino un algoritmo de inteligencia artificial que supuestamente sería mucho más justo que los seres humanos, ¿no? Para mi sorpresa, la película merece la pena si pueden verla porque es bastante ajustada a sus quicios. Es decir, aunque la presentación, el tráiler de la misma cae en este mito, luego cuando uno ve la película ve que es bastante más realista de lo que parecía. Bien, lo primero que hay que decir es lo siguiente, que a día de hoy, más que tener Skynet, ¿no? O Rachel, que si recuerdan ustedes era el replicante de la película Blade Runner, ¿no? Que era indistinguible de un ser humano, hoy más que Skynet o Rachel lo que tenemos es Rumba. Es decir, eh, estos robots que muchas personas tienen en casa, que mediante inteligencia artificial son capaces de barrer la casa, ¿no? Claro, estos robots, pese a que parezcan, ya no dan tanto miedo como puede dar miedo Skynet o Rachel, sin embargo ya nos plantean suficientes problemas y problemas de envergadura. Les comento uno. Estos robots mapean, por así decir, nuestras casas.
son capaces de realizar una especie de peano de nuestras casas. Y cuando uno compra un robot de rumba, en las cláusulas que acepta para usarlo, una de las que acepta es que permite que la empresa venda los peanos de nuestras casas a terceros. Entonces, claro, Rumba, por ejemplo, en 2000, si no recuerdo mal, en 2017 dijo que iba a venderlos a una tercera empresa, esos mapas, y entonces inmediatamente en la bolsa la empresa pegó un subidón enorme. Claro, ¿qué sentido tiene vender, aunque sea de una forma anónima, los mapas de nuestras casas? El marketing, el poder, la empresa que compra eso puede saber qué tipo de casas tienes y qué te puede ofrecer de publicidad. A lo mejor viendo el tipo de casa que tienes, te puede ofrecer un tipo de sofás o te puede ofrecer un tipo de muebles que te encajen mejor. Entonces, el objetivo aquí ya fíjense que el problema que verdaderamente esto plantea es un problema ya no tanto porque vaya a exterminar la humanidad, sino un problema más real que es como el que la amenaza a la privacidad de cómo son nuestras casas y cómo estas casas, esos pueden ser nuestros mapas, el interior de las mismas puede ser vendido a terceros pues para ofrecernos una publicidad dirigida, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a echar un poco la vista atrás, ¿no? Intentar comprender cómo surge la inteligencia artificial, ¿no? E intentar comprender lo que me gustaría es que vieran un poco ustedes cómo funcionan los principales modelos y sobre todo lo que más me voy a detener es intentar explicar cómo funciona ChatGPT, que es lo que me parece a mí que tiene más sentido pues para que uno, por así decir, le pierda el miedo, ¿no? Y sea capaz de comprender la genialidad que es estos modelos de lenguaje, pero también que ya les puedo anunciar el final de la película, pues que de inteligencia más bien poca. Si por inteligencia se entiende algo parecido a la inteligencia humana, claro. Bien, el comienzo de la inteligencia artificial se suele cifrar en 1955. En 1955, una serie de científicos comandados por John McCarthy plantean un informe diciendo que al verano siguiente quieren reunirse en Dartmouth para intentar desarrollar un proyecto que se va a llamar, o va a estar ligado a lo que ellos llaman, y aquí es donde aparece por primera vez ese rótulo, inteligencia artificial. Eh, ¿Qué es lo que ellos se proponían? Lo que se proponían es, y está tomado textualmente de su informe, lo siguiente, que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio ser descrito con tanta precisión que puede construirse una máquina que lo simule. Ellos eran tremendamente optimistas. Si uno lee el informe, ellos pensaban que con un par de meses trabajando en esto se iba a conseguir, ¿no? Han pasado desde entonces 70 años y no se ha conseguido. Quiero decir, ellos pensaban verdaderamente, el informe leído con las gafas de hoy, pues muestra una gran ingenuidad, ¿no? En el sentido de que ellos pensaban que, bueno, que con un poco de esfuerzo se iba a conseguir efectivamente que una máquina, por así decir, simulara cualquier característica de la inteligencia humana. Eh, Esta primera inteligencia que ellos plantean es lo que se llama la inteligencia artificial simbólica, o que va ligada sobre todo desde el punto de vista de las herramientas matemáticas a la lógica, al planteamiento de herramientas lógicas. Este tipo de inteligencia artificial conoce una explosión en los años 60, pero en los años 70 llega un invierno, ¿no? Donde se ve que verdaderamente rinde mucho, pero no rinde tanto como se esperaba. ¿Qué tipo de problemas son en los que se estanca la inteligencia artificial en esos años, en los años 70? Fundamentalmente el tratamiento del lenguaje, lo que hoy hace ChatGPT. Es muy difícil, mediante reglas lógicas, intentar explicarle a una máquina cómo tiene que hablar, que dialogar. Eh, Tengan en cuenta que el interés del lenguaje estaba sobre todo relacionado con que los primeros que financian la inteligencia artificial son los militares. ¿Por qué? Porque a los militares les interesaba tener máquinas, los militares estadounidenses, que continuamente estuviesen grabando, por ejemplo, y transcribiendo lo que decían los espías soviéticos. Es decir, el desarrollo de la inteligencia artificial iba muy ligado a cuestiones, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con ARPA, para las conversaciones ser capaces de resolver dos tipos de problemas. Un problema era el de la traducción y otro problema era el de la transcripción, ¿no? El problema es que ese tipo de problemas relacionados con el lenguaje enseguida se ve que son muy complicados, ¿no? Y cualquier problema de la vida real que sea más allá, pues por ejemplo, de jugar a ciertos juegos, donde las reglas están bien definidas, ¿no? Inmediatamente conoce lo que se llama una expresión combinatoria.
por la que hay tal variedad de opciones que verdaderamente era muy complicado con los métodos del momento ser capaz de desarrollarlos. La inteligencia artificial conoce un segundo verano en los 80, ligado a lo que se llaman los sistemas expertos, que siguen siendo básicamente de pues, inteligencia artificial con métodos lógicos, ¿no? Lo que sucede es que en los 90 llega un segundo invierno, pero está cambiando algo. Los métodos que se van a aplicar en inteligencia artificial empiezan a cambiar. Se empiezan a desarrollar métodos que ya no tienen tanto que ver con la lógica, sino con la estadística y la probabilidad. Y ese es el cambio radical, ¿no? Y aquí hay un momento que, desde el punto de vista de los que pues, ya tenemos ciertos años, recordamos que es un momento que quedó, por así decir, en el imaginario colectivo de todos. Es el momento en el cual Deep Blue, el ordenador de IBM, derrota a Garry Kasparov en 1997 jugando al ajedrez. Lo primero que hay que decir es que Deep Blue era la vieja y buena inteligencia artificial simbólica o lógica. Es decir, Deep Blue, pese a que en aquel momento, en los años 90, se están desarrollando ya nuevos métodos de aplicación a la inteligencia artificial ligados a la estadística y la probabilidad, Deep Blue seguía siendo los métodos antiguos relacionados con la lógica. Lo que quiero que se den cuenta es una cosa, el ajedrez es un juego que tiene unas reglas muy establecidas, con lo cual es mucho más fácil programar un ordenador para que juegue al ajedrez que, por ejemplo, programar un ordenador para que sea capaz de mover las piezas del ajedrez. Es decir, es mucho más complicado esa tarea, conseguir crear un robot que sea capaz de mover las piezas sin tirarlas todas, que ser capaz de un robot como era Deep Blue, que contestaba cuando le planteabas la jugada que había hecho Kasparov, procesaba, realizaba sus cálculos y decía, la jugada que hay que hacer ahora es, qué sé yo, mover el alfil a D7, por ejemplo, ¿no? Claro, el que movía las piezas en esta partida era un ingeniero de IBM que después de mirar lo que decía el ordenador iba y él movía las piezas, ¿no? Pero este momento es un momento que, por así decir, supone un cambio en la visión. Y en el año 2000, a principios del año 2000, empieza a haber algo muy importante y se empieza a extender Internet. Con la extensión de Internet aparece el Big Data, es decir, empiezan a aparecer una cantidad, un volumen de datos enormes que pueden ser aprovechados por la inteligencia artificial. Y eso es precisamente lo que va a provocar un cambio total en los paradigmas de la inteligencia artificial. De la vieja y buena inteligencia artificial simbólica, es decir, de la que estaba basada en la lógica, se va a pasar a una nueva inteligencia artificial, que es la del machine learning, el aprendizaje automático, y en particular la del deep learning, que es el aprendizaje profundo. Estas dos nuevas visiones de la inteligencia artificial ya no usan la lógica matemática, sino que lo que usan es la estadística y la probabilidad, de una manera muy original que luego intentaré explicar. En particular, mientras que, por ejemplo, el aprendizaje automático usa métodos como, qué sé yo, el método de regresión, las redes bayesianas, los árboles de decisión, métodos que, por otra parte, por ejemplo, la regresión es un método estadístico muy conocido desde mucho tiempo, ¿no? Hay un famoso tuit de Elon Musk que es muy bueno, dice, eh, a ver si lo cuento bien, dice, cuando quieres vender el producto, dices que es inteligencia artificial. Cuando quieres contratar a científicos, les vendes que es machine learning. Y cuando se ponen a hacerlo, no es más que una vulgar regresión estadística, ¿no? Entonces, es una exageración, pero es que, en cierto modo, los métodos estadísticos que muchas veces se usan en inteligencia artificial son métodos como, por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial, que eran conocidos por Fisher, el estadístico, en los años 30 y que se basan en resultados de topólogos pues, de los soviéticos de los años 50. Con lo cual, los métodos en sí eran bien conocidos. Incluso los métodos que a poco que ustedes se hayan asomado a este tipo de problemas más les sonarán, que son las redes neuronales. Las redes neuronales se empiezan redes neuronales artificiales, en el sentido de que son artefactos matemáticos que intentan, por así decir, simular las redes neuronales biológicas, las del cerebro humano, pues su desarrollo comienza en torno, vamos a poner, los años 50, ¿no? Luego se estancan, porque uno de los padres de la inteligencia artificial, Minsky, viene a decir que son un callejón sin salida, y no se rescatan hasta prácticamente 2010, ¿no? Y a día de hoy prácticamente todos los grandes programas lo que usan son redes neuronales, entre ellos los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Una red neuronal pues tiene una arquitectura de este tipo
Y uno de los primeros éxitos que tuvieron las redes neuronales es lo que ustedes ven aquí en la pantalla, clasificar imágenes. De hecho, si ustedes recuerdan, los premios Nobel de este año, que han salido hace unos días, han ido dos muy relacionados con la inteligencia artificial. El de física, a una de las personas que se lo han dado es a Geoffrey Hinton, que es junto con Jean LeCun y junto a... me falta el tercero, que ya me acordaré. Es un famoso artículo que tienen los tres, donde rescatan las redes neuronales multicapa para hacer, por ejemplo, esto, clasificación de imágenes. Él es uno de los que ha recibido precisamente por estas aportaciones el Premio Nobel de Física. Por otra parte, yo me pregunto cómo les había sentado a los físicos, porque es cierto que el jurado del Premio Nobel ha dicho que por su aportación a los sistemas dinámicos, ¿no? Pero es verdad que quizás a mí mismo, leyendo la- el- el veredicto que ha dado el jurado, parece un poco forzado, ¿no? El encajar esa aplicación al Nobel de Física. Más ajustado parece, sin duda alguna, el Nobel de Química, que en parte ha ido para Demis Hassabis, que es uno de los CEOs, si no recuerdo mal, de la inteligencia artificial de Google, que es uno de los padres de AlphaGo. AlphaGo fue un programa, lo que para nosotros fue la victoria de Deep Blue ante Kasparov. Para los chinos fue en 2017 que un programa de Google llamado AlphaGo les ganó al Go. El Go es un juego con mucha popularidad en Oriente y hay unas famosas imágenes en las cuales al campeón chino se le ve llorando cuando es derrotado por el programa de Google. Eso para los chinos fue un golpe tremendo y el gobierno chino, el Partido Comunista, inmediatamente se puso las pilas y entre sus planes está ser en la década de los 30 la gran potencia en inteligencia artificial, superando a Estados Unidos. Entonces, eh, Hassabis, que había participado en esto, luego el premio Nobel de Química lo ha recibido por AlphaFold. AlphaFold es una red neuronal que lo que estudia es el plegamiento de las proteínas, lo cual tiene una gran aplicación para el diseño de medicamentos. Y entonces, el Nobel de Química también ha tenido que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y en cierto modo con las redes neuronales, ¿no? Pero el primer uso de las redes neuronales es esto, la clasificación de imágenes. La cuestión, y aquí es una cuestión en la que sí que me gustaría insistir, es que la inteligencia artificial actual, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, con respecto a lo que ha habido antes, ha habido más bien un salto cuantitativo que cualitativo. Quiero decir, los métodos matemáticos de fondo eran básicamente, en líneas generales, bien conocidos. Lo que ha habido es un cambio de escala por dos razones. Por Internet, que permite el acceso al Big Data, a un gran volumen de datos, de tal manera que las inteligencias artificiales pueden tener acceso a un gran banco de datos y al mismo tiempo el que los ordenadores tienen ahora una capacidad de computación mucho mayor que en los años 80 o 90 y eso les permite precisamente procesar todo ese gran volumen de datos, ¿no? Eh, lo que luego vamos a ver es hasta qué punto estas redes neuronales, como la que tienen ustedes en la pantalla, nadie niega, ¿no?, que sean muy eficientes y eficaces, pues, por ejemplo, en tareas como las que estamos viendo, ¿no?, clasificar imágenes, ¿no? Lo que vamos a ver, que es lo que hay que poner en cierto modo en duda, es que sean isomorfas, que sean exactamente igual que las redes neuronales biológicas, ¿no? Porque hay bastantes diferencias en cómo aprende una red neuronal artificial y cómo aprende una red neuronal biológica, ¿no? Por ponerles un ejemplo muy sencillo. Una red neuronal como estas, para aprender a distinguir gatos de perros, necesita ver, entre comillas, ese ver, millones de imágenes. Es decir, hay que entrenarla con millones de imágenes donde se le van dando imágenes diciéndole, una imagen, esto es un perro, esto es un gato. Y a partir de esas imágenes, del procesado de esas imágenes, la red neuronal va extrayendo patrones, correlaciones entre los píxeles, que le permiten luego, cuando le das una nueva imagen, estudiando si hay ese patrón o no patrón, decir, esto es perro o esto es gato. Sin embargo, reparen ustedes en un niño pequeño. Un niño pequeño, ¿cuántos gatos o cuántos perros necesita ver para ser capaz de distinguirlos? ¿Millones? No, básicamente con unos pocos que vea es suficiente para ser capaz de distinguirlos, ¿no? Entonces, aquí hay ciertas diferencias que hay que ser capaz de calibrar y ver que lo de red neuronal, pues es más bien, pues tiene una cierta analogía, pero que no lo podemos tomar muy en serio, ¿no? Entonces,
hecho este planteamiento, fíjense, hemos visto el mito de la inteligencia artificial y enseguida nos hemos metido en ver cómo ha sido el despliegue de la inteligencia artificial hasta la última década, a partir de 2010, con las redes neuronales. Bueno, ahora nos podemos ya preguntar, ¿qué es la inteligencia artificial, no? Claro, aquí ha habido siempre diferentes respuestas. La básica, quizás la más tradicional, es la que mira al test de Turing. Turing, que es uno de los padres de la informática, se le ocurrió la siguiente idea. No podemos, no podemos definir la inteligencia, bien, pero podemos dar un criterio, la idea de Turing, que nos permita distinguir si una cierta entidad es o no es inteligente. Y ese criterio es el test de Turing. Bien, la idea es la siguiente, ¿no? Si una persona se está comunicando, realizando preguntas y respuestas con otras dos, que es lo que aparece aquí pues, en la animación, ¿no? Y no es capaz de distinguir a tenor de las preguntas y de las respuestas que recibe quién es el ser humano y quién es el ordenador, si no es capaz de distinguirlos, pues se puede decir que el programa de ordenador ha superado el test de Turing y que por lo tanto es una inteligencia equivalente, ¿no? A una inteligencia artificial equivalente a una inteligencia humana. Hay un premio, que es la medalla que está aquí puesta, es la medalla que se suele dar, el premio Loebner, que todos los años pues se presentan diversos programas ante un jurado intentando hacerse pasar por seres humanos, ¿no? En 2014 salió en todos los periódicos que un chatbot, un bot, había superado el test de Turing. Era Eugene Gossman. Eugene Gossman es un niño ucraniano de 14 años que consiguió engañar durante eh, no recuerdo cuánto tiempo, creo que fueron casi media hora a los jueces, haciéndose pasar efectivamente por un niño. Luego es cierto que después de esta publicidad y que tuvo mucho eco en la prensa, analizando las conversaciones hubo muchísimas críticas por varias razones. La primera, claro, la coartada que se presentaba era que era un niño ucraniano de 14 años, de tal manera que cuando le preguntaban cierta cosa que no sabía muy bien responder, se salía por la tangente. Claro, la defensa era que como era un niño, pues se podía entender que se saliese por la tangente, pero claro, resulta muy cuestionable que si es un chatbot que queremos que sea inteligente, pues ya tenga que recurrir, por así decir, a esa especie de disfraz para ser capaz de camuflar cuando no es capaz de dar una respuesta coherente, ¿no? O cuando le preguntaban algo que no sabía muy bien, pues empezaba a hablar de su mascota. O le preguntaban algo abstracto, pues decía como que él no entendía de esas cosas, ¿no? Entonces, luego se ha cuestionado mucho que verdaderamente haya superado el test de Turing. A mí lo que me interesa más del test de Turing es que se vea lo siguiente, que esto lo recuperaré al final de la conferencia. Es un poco la misma idea que les he dicho de comparar las redes neuronales artificiales con un niño pequeño. Un niño pequeño le basta con ver un par de gatos y perros y generalmente, ¿qué hace para aprender a distinguirlos? Tocarlos, ¿no? Jugar un poco con ellos. Bien, aquí resulta que estamos equiparando la inteligencia humana con el lenguaje, ¿no? Es decir, ¿cómo diríamos que el ordenador es inteligente? Si es capaz de hablar como una persona. Desde luego, el lenguaje es una de las características fundamentales de la inteligencia humana. Pero piensen ustedes que un perro y un gato, como los que cada uno de nosotros podemos tener en casa, no superarían el test de Turing. Y sin embargo, a poco que ustedes hayan convivido con un perro o un gato, saben que son inteligentes. Lo que quiero que vean es el reduccionismo implícito que tiene el test de Turing, que reduce ser inteligente a tener lenguaje, ¿no? Es como aquello, si recuerdan ustedes de la película de Forrest Gump. Forrest Gump decía, tonto es el que dice tonterías, ¿no? Bueno, pues Turing viene a decir, inteligente es el que dice cosas inteligentes. Claro, pero es que para ser inteligente no basta con decir cosas inteligentes. Es decir, la inteligencia tiene más que ver, como se ve en los niños pequeños, con manipular, acercarse, tocar, etcétera, ¿no? Y el caso es que desde que la etología es una ciencia, sabemos que los animales son inteligentes. Y sin embargo, ningún animal superaría el test de Turing, ¿no? Entonces, vean un poco aquí el cierto reduccionismo que hay implícito, ¿no? Bueno, yo propongo una definición que es un poco me parece a mí, más ajustada a lo que realmente es la inteligencia artificial, ¿no? Esa definición es la siguiente, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología cuya finalidad es diseñar y construir artefactos, que pueden ser de dos tipos, programas, máquinas, que realicen determinadas tareas con mayor eficacia y eficiencia que los humanos. Y ahora viene la clave.
sin la supervisión constante del usuario, es decir, delegando el control. Es decir, la inteligencia artificial en lo que verdaderamente en sí consiste es que en la automatización de ciertos procesos, de tal manera que no va a ser necesario que un ser humano esté continuamente supervisando el proceso o controlándolo, ¿no? Entonces, sentado esto, lo que podemos decir es que a día de hoy lo que tenemos es la inteligencia artificial realmente existente, la que tenemos a día de hoy, es una inteligencia artificial débil y específica. Explico qué quiere decir esto. Débil quiere decir que solamente tiene una cierta analogía con la inteligencia humana. Es decir, que no, un ordenador no es como un cerebro humano. Un ordenador tiene cierto parecido en determinados aspectos con un cerebro humano, pero en otros no. ¿Qué quiere decir específica? Que a día de hoy la inteligencia artificial es muy buena realizando tareas acotadas. Por poner un ejemplo, AlphaGo jugaba muy bien al Go. Deep Blue jugaba muy bien al ajedrez. Pero Deep Blue no jugaba a las damas. O AlphaGo no era capaz de jugar al ajedrez. Es decir, la clave del éxito de muchos programas de inteligencia artificial tiene que ver con acotar muy bien la tarea para la que están diseñados. Es decir, por así decir, el acotar la tarea y el éxito son las dos caras de la misma moneda. Lo que no hay, y en esto consiste el mito de la inteligencia artificial, consiste en creer que estamos en vías de construir una inteligencia artificial fuerte y general. ¿Qué quiere decir fuerte? Quiere decir pensar que estamos en vías de construir una inteligencia artificial donde un ordenador termine siendo lo mismo que un cerebro humano y donde ese ordenador, esa inteligencia artificial, sea capaz de realizar cualquier tarea humana. Nosotros somos multitarea, en el sentido de que somos capaces de realizar una cantidad indeterminada de tareas. El problema es que los programas de inteligencia artificial son capaces de realizar muchas tareas, pero no tienen esa versatilidad que es típicamente humana. Por ejemplo, hay un programa que salió hace un año así, Gato, que es capaz de hacer 500 tareas, ¿no? Es capaz de jugar a videojuegos, mantener conversaciones no excesivamente complicadas, realizar ciertos cálculos y mover un brazo amontonando bloques, ¿no? Pero eso es ser multitarea, no es la inteligencia artificial general que tenemos los humanos, donde podemos hacer muchas tareas e incluso a veces nos enfrentamos a tareas que son completamente nuevas y no necesitamos, por ejemplo, de una programación para hacerlo, sino que simplemente hacemos una especie de transferencia al aprendizaje, de tal manera de que a partir de tareas que ya hemos realizado más o menos similares, somos capaces de resolver las nuevas. Bien, entonces ya digo, la inteligencia de la inteligencia artificial es matizado. Vamos a ver esto, que es quizás el núcleo de lo que yo quisiera esta tarde contarles con ChatGPT, ¿no? Analizando si ChatGPT es o no realmente inteligente. Muchas veces los informáticos y los científicos de la computación dicen que los grandes modelos de lenguaje contienen, por así decir, un modelo de mundo, ¿no? Y entonces parece, de nuevo, que con ese lenguaje, igual que con el lenguaje de las redes neuronales, están dando a entender como que los ordenadores son una especie de cerebro y que dentro hay una especie de mente, ¿no? O de espíritu que está ahí metida dentro de la máquina, ¿no? Siendo capaz de pensar. Bueno, lo que hay que decir es que, y esto es lo que voy a intentar mantener, es que los grandes modelos de lenguaje carecen de comprensión, es decir, no contienen un modelo del mundo, ya que solo analizan la concatenación entre las palabras, la sintaxis, y no su significado, ni su referencia, o sea, la semántica. Explico esto, que es la clave del asunto. ¿Cómo funciona ChatGPT? Si ustedes han testeado alguna vez con ChatGPT, ciertamente es impresionante. Es decir, empiezas a dialogar con él y por momentos te puede dar la sensación de estar hablando con otra persona. Pero conviene saber, por así decir, qué hay debajo, ¿no? ChatGPT ha sido entrenado el modelo de lenguaje que está debajo con una gran cantidad de textos. La mayor parte sacados de libros digitalizados, artículos y páginas web, ¿no? Que están disponibles en, mediante esos análisis, él ha ido construyendo un modelo. Ese modelo funciona de la siguiente manera. Para él la palabra mesa no es como para nosotros los seres humanos. Para nosotros la palabra mesa inmediatamente remite a qué? A este objeto
corpóreo que tenemos aquí delante, que podemos tocar, que podemos mover, que podemos manipular, acercar, alejar. Es decir, en el lenguaje humano las palabras, por así decir, arrastran a las cosas, remiten a las cosas. No hay una referencia, es lo que se llama la semántica. Vale, para ChatGPT no hay nada de eso. Él no sabe lo que es una mesa real. Para él la palabra mesa no es más que una cadena de significantes, o de tokens, ¿no? MESA, que está ligada a otras cadenas. ¿Qué cadenas? Pues, por ejemplo, silla, restaurante. ¿Por qué? Porque él lo que va construyendo es una especie como de, geométricamente es como un vector, ¿no? Y los vectores que están cerca son aquellos que tienen que ver con palabras que aparecen cerca en los textos, ¿no? Por ejemplo, la palabra banco, ¿no? La palabra banco, en los textos con los que ha sido entrenado ChatGPT, esa palabra va a aparecer, ese vector va a ser un vector que va a estar cerca, en un sentido de una distancia matemática que se define, de una métrica, que va a estar cerca de qué palabras. Pues, por ejemplo, de la palabra caja de ahorros, pero también de la palabra asiento, ¿no? Y esto es muy bonito. Esto es la verdad que esta es la gran genialidad de cómo los científicos computacionales. Claro, la palabra banco, ustedes se dan cuenta de que tiene dos significados. Tiene el significado de similar a caja de ahorros, ¿no? De una entidad económica, pero también tiene el significado de, pues, un objeto de mobiliario donde nos sentamos, ¿no? ¿Cómo refleja eso ChatGPT? Pues ese puntito que representa la palabra en una dimensión, por ejemplo, en esta, en lo que correspondería, pues, visto para ustedes, pues el ancho está cerca, la palabra banco está cerca de la palabra asiento. Y en otra dimensión, por ejemplo, el alto, está cerca de la palabra caja de ahorros. Entonces, él, a base de las palabras de entrenamiento, va construyendo una especie de espacio geométrico con muchísimas dimensiones, donde no es más que una palabra, no es más que una cadena de significantes, de letras. Es decir, la palabra mesa para él no refiere a una mesa real. La palabra banco para él no refiere a, a un asiento o al Santander. No, simplemente él en los textos con lo que ha sido entrenado ha detectado que hay ciertas cadenas de letras, de literales, de significantes que están cerca de otras cadenas de letras. Y entonces va construyendo, mediante esos textos de entrenamiento, pues una especie de espacio geométrico donde los puntitos que están cerca quiere decir que son familias de palabras, constelaciones de palabras que aparecen habitualmente en los textos de entrenamiento cerca. Entonces, fíjense que aquí es una forma de aprender el lenguaje que no tiene ningún tipo de... él no sabe lo que significa. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, ha habido algún chatbot, como el que sacó Microsoft Tai, donde los usuarios de Twitter le empezaron a trolear y acabó volviéndose nazi, salió Tai se ha vuelto nazi porque dice que, qué sé yo, que hay que exterminar a tal o tal, o que el gran gobernante fue Hitler. Alto ahí. Él no sabe lo que es Hitler, ni lo que sabe. Él simplemente, Hitler es Hitler, que es una cadena de significantes que aparece cerca de otra cadena de significantes. No tiene más. Es decir, para él el lenguaje no son más que letras. Y ciertos conjuntos de letras aparecen cerca de otros conjuntos de letras. Pero él no tiene ni un ápice de comprensión, como nosotros podemos tener. ¿Qué pasa? Que una vez uno tiene esto y sin perjuicio claro, lo bueno que tiene ChatGPT es muy útil como buscador, ¿no? Tú le preguntas alguna cosa y como te hace una especie con ese modelo que ha construido, te va construyendo eh, una frase, pues muchas veces te da información a la que tú no tienes acceso. Es decir, es una especie como de buscador de Google a lo bestia, ¿no? Que te permite encontrar muchas veces muchísima información y te la sintetiza. ¿Cómo construye las frases? Por ejemplo, tú le dices, eh, el autobús llegó a él, en su modelo, por así decir, estoy simplificando un poquito, revisaría todas las veces en las cuales en los textos de entrenamiento ha aparecido una sentencia parecida, una frase parecida a el autobús llegó a Y entonces, mira, ¿cuál es la palabra más probable que continúe? Lo más habitual es que digan la parada, ¿no? Entonces,
Él tiene un modelo en el cual, por ejemplo, la palabra parada tiene una probabilidad del 25%. La siguiente es estación, que a lo mejor es del 15%, ¿no? Entonces, habitualmente lo que sucede es que él te suele devolver la palabra que más probabilidad tiene. Ahora bien, la originalidad de ChatGPT es la siguiente, que tiene unos ciertos componentes estocásticos aleatorios, de tal manera que a veces no te elige, por ejemplo, la palabra más probable, sino que te elige otra rama de una palabra que no tiene tanta probabilidad. Y eso es lo que le da ese toque de originalidad cuando muchas veces hablamos con él que nos impresiona, ¿no? Y esto es la genialidad verdaderamente de los constructores de ese modelo de lenguaje, donde la gran sorpresa es que hablar un lenguaje de una manera más o menos aceptable, pues no hay que tener ni un ápice de inteligencia. Es decir, que los seres humanos nos creíamos muy importantes por tener un lenguaje y parece que tener un lenguaje es algo que necesita una gran inteligencia, pero con fuerza bruta, con un modelo que sea capaz de ser entrenado con montones y montones de datos, es decir, a base de fuerza bruta, se puede simular eso. Claro, pero estas simulaciones, este modelo, que hemos visto cómo es una especie como de modelo estadístico, estos modelos de lenguaje, ese precio que se paga por tener un conocimiento del lenguaje meramente estadístico en función de las sintaxis, de las palabras que aparecen junto con otras, ¿no? Conlleva un precio. El no tener comprensión conlleva un precio. Y es que muchas veces hay fallos. Y aquí te ha ido pues algunos fallos para que ustedes vean. Fallos que muchas veces son, a veces son, vamos a verlo, fallos de razonamiento. ¿Por qué? Porque, de nuevo, razonar, tal y como razonamos los seres humanos, no es solo una cosa mental. El razonamiento tiene mucho que ver con manipular. El logos no es solo la razón humana, aunque muchas veces tradicionalmente se ha pensado que el haber tiene que, la razón humana es meramente el diálogo. La razón humana tiene mucho más que ver con el manipular, ¿no? Por decirlo con una imagen así un poco plástica. Antes del Homo sapiens, lo que vino, lo que hubo, fue el Homo habilis. Es decir, en la historia de la humanidad, antes del Homo sapiens, lo que había era el Homo habilis, que era el hombre capaz de manipular, de hacer herramientas. Es decir, ese componente material de manejar, de tocar, de ensamblar cosas, es donde verdaderamente es la base de la inteligencia, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Aquí tienen uno primero que yo creo que se lo leo. Si uno le pregunta a ChatGPT lo siguiente, A es mayor que B, coma, B es mayor que C, ergo, él te contesta muy bien. Si A es mayor que B y B es mayor que C, él te contesta. Por lo tanto, A es mayor que C. Perfecto. Entonces yo hace algún tiempo lo que probé es a cambiarle las letras, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de libros de texto, cuando explican esto, que es lo que en matemáticas se llama la propiedad transitiva de una relación de orden, lo hacen habitualmente con qué letras, A, B, C. Vamos a cambiarle las letras, a ver si están listos. Cualquiera de nosotros, una vez tan explicado que si A es mayor que B, B es mayor que C, A es mayor que C, si te digo, te cambio las letras, eres capaz de razonar, de realizar esa generalización. Pues ChatGPT en eso fallaba, ¿no? Yo le decía, Z es mayor que H es mayor que ñ, ergo, cualquiera de nosotros, ¿qué conclusión sacaríamos? Y Z es mayor que H y H es mayor que ñ, Z es mayor que ñ, ¿no? Bien, contestación de ChatGPT. Si Z es mayor que H y H es mayor que ñ, no se puede deducir directamente la relación de orden entre Z y ñ. La transitividad de la relación de orden no se puede aplicar en este caso sin información adicional. Claro, ¿qué pasa? Que en este caso, al haberle cambiado las letras, ese cambio de letras es lo que hace que no razone bien. Vamos a ver otro tipo de fallos. Fallos que tienen que ver con razonamientos que tienen que ver sobre todo con el sentido común y con el saber estar en el mundo, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Tomás tenía a las 7 a.m., o sea, a las 7 de la mañana, una tensión máxima de 12 milímetros de mercurio. A las 9 de la noche, pasado el mediodía, sus pulsaciones eran de 58 por minuto. Pregunta, ¿estaba vivo Tomás al mediodía? Claro, cualquiera de nosotros sabemos que si le han tomado tensión por la mañana y por la noche las pulsaciones y ha habido medición, en medio, ¿cómo ha tenido que estar? Vivo, ¿no? Respuesta de ChatGPT. Para determinar si Tomás estaba vivo al mediodía solo con los datos que proporcionaste, no es posible hacer una conclusión clara.
La información sobre la tensión arterial y las pulsaciones no es suficiente para deducir su estado de vida. Claro, es que esto es simplemente una cuestión de cómo las palabras van ligándose a otras. Esto es un razonamiento que nosotros lo que se llama... Hay tres tipos de razonamiento, ¿no? Básicamente, en filosofía. La inducción y la deducción. La inteligencia artificial hace muy bien la deducción y la inducción, pero la abducción, ¿qué es esto? El ser capaz de hacer un pensamiento lateral y ser capaz de relacionar cosas de contextos diferentes es lo que cuesta mucho a las máquinas simular. Otro ejemplo. Vamos a ver si ChatGPT es capaz de tener orientarse geográficamente, ¿no? Si estoy en Valencia mirando hacia Madrid y quiero ir a Barcelona, ¿hacia qué lado he de girarme? Respuesta de ChatGPT. Si estás en Valencia mirando hacia Madrid, que está al oeste, Barcelona está al noreste. Por lo tanto, tendrías que girar hacia la izquierda para dirigirte a Barcelona. No, no. Si estoy en Valencia y estoy mirando hacia Madrid, Barcelona está aquí. Tengo que girar hacia la derecha. Con lo cual, tampoco tiene razonamiento espacial. ¿Dónde está aquí el modelo de mundo? ¿No? Aparte de que no tiene razonamientos, a veces el problema es que estos componentes estocásticos, para darle ese toque de originalidad y que las respuestas no sean excesivamente planas, tienen el precio de las alucinaciones, que directamente él, como no sabe a lo que está refiriendo, va ligando unas cosas con otras y se inventa muchas veces los datos, ¿no? Eh, Vamos a ver varios ejemplos. Uno es este. Le pregunté, ya que yo pertenezco a la escuela de Bueno, ¿no? ¿Cuál fue la tesis doctoral de Gustavo Bueno? Respuesta. La tesis doctoral de Gustavo Bueno, filósofo español conocido por desarrollar el materialismo filosófico, se tituló Ensayo crítico sobre la base teórica de las ciencias físico-químicas. En esta tesis, defendida en 1947 en la Universidad de Madrid, Bueno abordó cuestiones... No, no es esa. No tiene nada que ver con... Lo que ha hecho ha sido juntar varios nombres. La tesis de Bueno empezaba con ensayo de una filosofía de la religión. Y un artículo posterior de Bueno se llamaba El cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas. Lo que ha hecho ha sido fusionar los dos títulos. ¿Por qué? Porque son palabras que en torno al puntito que representa Gustavo Bueno aparecen cerca, y entonces, como aparecen muy cerca, muchas veces, siempre que aparece Gustavo Bueno, aparecen un título y otro, los ha mezclado. Eh, Luego le pregunté por mi libro, ¿no? ChatGPT actualmente está conectado a Internet, con lo cual se va actualizando. Y entonces, mi libro salió en marzo de este año, Filosofía de la Inteligencia Artificial. Y le pregunté, ¿qué me puedes decir del libro Filosofía de la Inteligencia Artificial? Y me contestó, el libro Filosofía de la Inteligencia Artificial fue escrito por el filósofo español Gustavo Bueno y en él aborda las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial desde la perspectiva de su sistema filosófico, el materialismo filosófico, publicado en 1989. ¿Qué está pasando? Que mi nombre aparece muy habitualmente acerca de qué puntito. Gustavo Bueno. Entonces, cuando le preguntas por el libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, inmediatamente lo que hace es nombres que están cerca. Gustavo Bueno. El autor es Gustavo Bueno. Y 1989 es una fecha en la que Bueno publica El animal divino, que es un libro suyo que tiene bastante importancia. Entonces, ahí es la mezcla que hay, ¿no? Entonces, estas son las famosas alucinaciones, ¿no? Entonces, eh, una idea que a mí me parece fundamental es esta, es que sin cuerpo no puede haber inteligencia general, ¿no? Esto es algo que el propio Bueno, en un libro que se llama El sentido de la vida, tiene una frase que a mí me parece que da en el clavo. Dice allí, bueno, por mucho que un ordenador resuelva problemas algebraicos, traduzca lenguas extranjeras o mantenga conversaciones, no puede ser considerado como una persona humana. Y no ya porque carezca de conciencia, sentimiento o alma, sino porque carece de cuerpo humano. Esta es la clave del asunto, el no tener cuerpo humano. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros somos sujetos corpóreos operatorios, ¿no? ¿Y dónde adquirimos ese sentido común que nos permite, pues, por ejemplo, razonar con unas cosas y otras y entender, por ejemplo, que las palabras remiten a las cosas? Pues lo aprendemos, pues, desde pequeños, trasteando con las cosas, manipulándolas, moviéndonos de aquí a allá. Y entonces, ese sentido común y el dominio de la causalidad que le faltan a ChatGPT, pues se aprende realizando operaciones corpóreas en nuestro mundo entorno, ¿no? Y entonces,
con esto nos acercamos al núcleo de la embrollada relación entre inteligencia humana e inteligencia artificial, que es que mucha gente, cuando concibe la inteligencia artificial, pues cae en lo que se llama, lo que un filósofo que se llama Alfredo Marcos llama el efecto Toy Story. Si ustedes recuerdan la película, ¿qué pasaba en Toy Story? Que cuando los niños dejaban la habitación, los juguetes cobraban vida y estaban vivos. Pues es que mucha gente tiene esa concepción de la inteligencia artificial, donde parece que cuando no la está mirando, ChatGPT está vivo haciendo cosas y tal. No, no. Solo tienen sentido estas herramientas cuando están dentro de una red en la que hay seres humanos, ¿no? Que somos los que, por así decir, les estamos otorgando a ellos el sentido de lo que están haciendo, la finalidad para la que están diseñadas, ¿no? Es también lo que Gustavo Bueno llamaba el efecto de la televisión en el desierto. Una televisión que está puesta en mitad del desierto, ¿es verdaderamente una televisión si no la ve nadie? No, para que haya verdaderamente televisión, tiene que verla alguien. Si no, no hay un receptor de la misma, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Para que verdaderamente podamos decir que hay inteligencia en estos sistemas, ¿no? Estos sistemas tienen que estar, por así decir, siempre vinculados a seres humanos, ¿no? Que somos un poco los que les otorgamos sentido, les damos la finalidad, los orientamos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y entonces ya nos podemos plantear la siguiente pregunta, ¿no? Que muchas veces se plantea y es esta. ¿Son los algoritmos o los robots sujetos éticos, ¿no? Esto de plantearse si son capaces de tener comportamientos éticos, es decir, si podemos decir que, por ejemplo, ChatGPT se porta bien o se porta mal, puede parecer que es una cosa como demasiado fantasiosa, pero no hace mucho la Unión Europea discutió otorgar personalidad electrónica a los algoritmos, ¿no? Lo cual es una cuestión bastante grave, porque si los algoritmos son responsables, ya no son responsables las empresas que están detrás. A ver, por suerte la cosa no llegó a más y no se nos acabó discutiendo, ¿no? Pero conviene, ya digo, darse cuenta de que este es un problema verdaderamente importante, ¿no? Entonces, para algunos ingenieros, científicos y filósofos, sí, por ejemplo, hay ingenieros de Google como Aguera y Arcas, ¿no? Que dicen que efectivamente estamos al punto de que estos grandes modelos de lenguaje se comporten como sujetos éticos. E incluso, por ejemplo, un filósofo, Nick Bostrom, sostiene, que está en Oxford, sostiene que hay ciertos indicios de que ChatGPT pues tiene cierto comportamiento ético. Y entonces, de igual manera que no está bien, pues, por ejemplo, que opinarle una patada a un perro, ¿no? Tampoco está bien tratar mal a ChatGPT. De tal manera que si ustedes recuerdan, cuando ChatGPT lo usas, al lado hay una mano que te permite decir si la respuesta que te ha dado está bien o mal. Ese es el gran invento de OpenAI, ¿no? OpenAI con eso lo que hace es que somos nosotros los que estamos continuamente reforzando eh, el aprendizaje del propio modelo y lo estamos perfeccionando. La cosa está en que, por ejemplo, para este filósofo estaría mal si, por ejemplo, te ha dado alguna de las contestaciones que antes les he puesto, si yo le di, me has contestado muy bien, cuando lo había hecho mal, yo me estaría portando mal con él, ¿no? Claro, esto no tiene mucho sentido, ¿no? En todo caso, me estaré portando mal con OpenAI, o sea, con los dueños del modelo a los cuales estoy haciendo la puñeta, pero no con el propio modelo, ¿no? El modelo no es capaz de tener un comportamiento ético, no, no, una piedra no se comporta ni bien ni mal, su comportamiento va a depender de otros agentes que estén detrás. Entonces, ya digo, para algunos ingenieros, científicos y filósofos, los algoritmos y los robots sí que son sujetos éticos, ¿no? Y la razón que te dan es que son inteligentes. Bueno, yo espero haberles argumentado, persuadido de que la inteligencia de estos sistemas hay que ponerla entre comillas. Luego te dan otra razón a veces. Y la otra razón que te dan es que son seres sintientes, ¿no? Esto ya es mucho más grave, ¿no? ¿En qué sentido se puede decir que ChatGPT siente cuando tú le preguntas o cuando hablas con él, ¿no? Eh, Esto puede parecer que suena, por así decirlo, a coña, pero es que hay gente que se lo toma muy en serio. Ingenieros de Google, por ejemplo, hubo uno, no recuerdo el nombre, que fue muy trabajando con Lambda, que es un modelo de Google, le preguntó cosas sobre filosofía, sobre su concepción de la vida, del universo, y verdaderamente él dio una entrevista luego al New York Times diciendo que efectivamente él pensaba que sentía, que el modelo ya tenía sentimiento y que por lo tanto hay que tener cuidado, hay que tratarle bien, no podemos engañarle, etcétera. Eh, para que ustedes vean que la cosa es todavía más curiosa,
Uno de los desarrollos de la inteligencia artificial, aunque parezca a chirigota, es la aplicación a robots sexuales. Y entonces hay, por ejemplo, una antropóloga, Catherine Richardson, de Canadá, que está haciendo una campaña diciendo que, claro, que esos robots sexuales serían una continuación de la esclavitud sexual. Y entonces ha hecho un manifiesto pidiendo que, por favor, que de igual manera que no permitimos, pues obviamente, la prostitución en personas, no hay que permitir la prostitución en los robots, ¿no? Porque ella pues, piensa que los robots verdaderamente sienten, ¿no? Y que sería una continuación. Claro, el patio está como está. Y, y la cosa pues llega hasta punto de que ustedes se pueden afiliar a esta asociación que es Gente por el Tratamiento Ético de los Aprendices por Refuerzo. Los aprendices por refuerzo, esto está basado en un artículo de Brian Tomasic, que él dice que lo que nos hace inteligentes es aprendizaje por refuerzo, es decir, el aprendizaje por recompensas. Haces algo bien, te dan un premio. Haces algo mal, palo, ¿no? El palo y zanahoria. Y entonces él dice, la inteligencia está en aprender por refuerzo. Los seres humanos aprendemos por refuerzo, pero es que ChatGPT, los grandes inteligencias artificiales también. Por lo tanto, no hay que intentar tratar de forma siempre ética, buena, a todos los aprendices por refuerzos, en particular a las máquinas. Por ejemplo, si tú diseñas un programa informático y le pones a sumar todos los números naturales, ese sumar todos los números naturales, claro, es una labor que no tiene fin, ¿no? Uno más dos más tres, pues eso sería una especie como de sofisticada tortura, ¿no? Pues prácticamente el que le hiciera eso a un ordenador, pues sería un sádico, ¿no? Para esta gente, ¿no? Otro ejemplo es una performance que hubo en el Guggenheim hace unos años, pero para que ustedes vean que esto es real, ¿eh? Que esto, o sea, parece que yo lo tengo aquí, pero en el Guggenheim hace unos años, unos ingenieros, creo que eran japoneses, pusieron un robot a barrer pintura. Ese robot era una mancha de pintura, claro, que tenía una escoba, la barría, pero claro, ¿qué pasa con la pintura? En el momento que barría, se volvía a extender, ¿no? Entonces, el robot continuamente barría de un lado, incluso el cepillo se felicitaba, hacía así, y se felicitaba como diciendo, lo estoy haciendo bien, pero claro, la mancha se extendía por otro lado, iba limpiando, ¿no? Y eso era un ejemplo de estos, para persuadir un poco, ¿no? De que hay que tratar bien a los robots, ¿no? Que esta tarea, la de barrer pintura, o pues es una especie también de tortura, ¿no? Cómo se está ahí torturando a los robots al realizar ese tipo de tareas. Entonces ya ven que en la cosa hay gente que verdaderamente esto se lo toma en serio, ¿no? Bueno, desde mis coordenadas, los sistemas con inteligencia artificial no constituyen agentes ni pacientes éticos, ¿no? Lo de agentes y pacientes tiene que ver con agentes son los sujetos que son capaces de obrar éticamente, pues cualquiera de nosotros, ¿no? Y pacientes son esos sujetos que a veces reciben comportamientos éticos, ¿no? Como pueden ser los animales, pero también, pues, por ejemplo, una persona que está en coma, ¿no? O una persona que está dormida, que no es capaz de actuar, pero también es capaz de recibir un daño, ¿no? Pero porque está viva, esa es la gran diferencia. Es que las máquinas no están vivas, es lo que a veces se olvida aquí, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales solo entran en el campo de la ética, de la moral o de la política cuando consideramos no ya la relación del hombre con la máquina, ¿no? Sino las relaciones mediadas por las máquinas de unos hombres con otros hombres. Es decir, se habla mucho de ética de la inteligencia artificial, ¿no? Y parece como si ya digo que los robots fueran capaces de comportarse como seres humanos. No. La ética de la inteligencia artificial, con lo que verdaderamente debe preocuparse es como con cómo tratan estas máquinas diseñadas por ciertos seres humanos a otros seres humanos. Es decir, la ética tiene que ver con cómo nos tratamos los seres humanos unos a otros. Y la ética de la inteligencia artificial, con lo que tiene que ver es con cómo nos tratamos unos seres humanos a otros seres humanos a través de esas máquinas que llamamos de inteligencia artificial. Pero no porque las máquinas sientan o sean inteligentes, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos dilemas éticos, morales y políticos que plantea la inteligencia artificial? Bueno, eh, el principal de ellos es el de la invasión de la privacidad. Les he comentado ya algo de esto al respecto de, pues justo al comienzo, ¿no? Les he comentado cómo Rumba, pues, pues es capaz de mapear nuestras casas, ¿no? Y de esos datos se pueden vender a terceros, ¿no? Claro, también esto sucede, pues, por ejemplo, en la mayor parte de algoritmos que, por ejemplo, pues se controlan, qué sé yo, desde qué vídeos
se te ofrecen cuando entras en YouTube o en Instagram o qué anuncios te aparecen en Facebook. Es decir, ahí está continuamente, hay una invasión de la privacidad para ofrecernos un marketing dirigido, ¿no? Y esto es verdaderamente un verdadero problema, hasta qué punto, ¿no? Esto constituye o no una invasión, ¿no? de nuestra propia privacidad. Un segundo problema al respecto es el sesgo en los datos y en los algoritmos, ¿no? La inteligencia artificial del aprendizaje automático, del machine learning, se basa en, por así decir, digerir, en alimentarse un gran volumen de datos. Pero ¿qué pasa cuando esos datos están sesgados? ¿No? Pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense que diseñamos, eh, y esto se hace habitualmente, un algoritmo de inteligencia artificial para el estudio de imágenes médicas, ¿no? De hecho, en la Unión Europea se ha permitido, es cosa de hace unos meses, que, por ejemplo, en el estudio de ciertas imágenes médicas, el algoritmo puede perfectamente tomar decisiones sin que un médico las supervise. Solo la Unión Europea ha permitido que esto sea así cuando las imágenes lo que están detectando es que no hay ningún tipo de enfermedad. Cuando el algoritmo detecta algún indicio o evidencia, un médico humano tiene que supervisarlas. ¿Por qué? Porque el médico humano, aparte de ver la imagen, conoce el historial clínico del paciente, que tiene una serie de conocimientos que puede relacionar, ¿no? Bien, imaginen ustedes que entrenamos un algoritmo médico para, por ejemplo, reconocer ciertas, por ejemplo, radiografías, ¿no? Con solo imágenes, le entrenamos con imágenes solamente de adultos que están entre los 18 y los 40 años. ¿Qué pasa? Que es muy posible que cuando le demos la imagen, una radiografía de un menor de edad o de una persona que esté por encima de los 40 años, falle. En ese caso me dirían ustedes, bueno, es muy fácil evitar el sesgo en los datos. ¿Qué hay que hacer? Entrenarle con imágenes también de menores de 18 años y también de mayores de 40 años. Ya, pero a veces los sesgos no son tan fácilmente percibibles, ¿no? Les pongo un ejemplo. En dermatología se usan algoritmos de inteligencia artificial para detectar pues cánceres en la piel, ¿no? El problema es que la mayor parte de imágenes médicas corresponden a adultos, varones y hembras blancos. ¿Qué pasa? Que el algoritmo de inteligencia artificial falla mucho cuando, por ejemplo, lo que se analiza son imágenes de personas de raza negra o de raza amarilla. Entonces, fíjense aquí el verdadero problema, ¿no? Y esto cuesta mucho entenderlo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Estos algoritmos, en ese sesgo, a veces hay que tener cuidado porque pueden tener cuestiones, pueden tener consecuencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en ciertas ciudades de Estados Unidos se usa un algoritmo que se llama Puez-Poll para distribuir los coches de policía por la ciudad, ¿no? Claro, la base histórica, ¿qué hace? Que donde más crímenes hay es donde más coches de policía se ponen. ¿Esto qué sucede? ¿En qué barrios? Barrios de hispanos y barrios generalmente pues también pues, tipo el Bronx, es decir, de personas de raza negra. Entonces, ¿qué sucede? Si tú pones ahí más coches, a su vez que si hay más coches de policía, se van a detectar más casos. Con lo cual, otra vez se vuelven a poner más coches, con lo cual es como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si tú pones los coches de policía en esos barrios, detectas más crímenes. Si detectas más crímenes, el algoritmo te vuelve a decir que pongas más coches ahí. Con lo cual, esto está generando ya un cierto sesgo que discrimina a las personas que viven en esos barrios, ¿no? Entonces, aquí hay ciertas cuestiones, ¿no? Que ya ven ustedes que es bastante eh, problemático, ¿no? Y no siempre es fácil resolver estos problemas de sesgo, ¿no? Otro problema es el que tiene que ver con la explicabilidad de las cajas negras. Quiero decir, las redes neuronales, como las que les he puesto, es muy difícil entender muchas veces por qué toman las decisiones que toman. Las redes neuronales hacen una cantidad increíble de operaciones cruzadas matemáticamente, de tal manera que uno nunca sabe muy bien por qué te han dado la decisión que te han dado. Claro, imagínense ustedes que van al médico y el médico les dice que tienen ustedes tal enfermedad porque el algoritmo les ha dicho, metidos sus datos de un análisis clínico o una biopsia o lo que sea, que tienen tal enfermedad. Pero el médico no es capaz de darles la razón, el mecanismo, ¿no? Eso verdaderamente supone un problema muy grande. Es decir, el médico les diría, miren, es que el algoritmo, que tiene una tasa de acierto
muy importante, me está diciendo que usted tiene cierta enfermedad, pero yo no soy capaz de explicarle por qué la tiene, ¿no? No soy capaz de comprenderlo, ¿no? Entonces, este es el problema de la explicabilidad. Y entonces esto está haciendo que, por ejemplo, muchas veces se intente eh, eh, diseñar algoritmos de inteligencia artificial que sean transparentes, se dice. Es decir, algoritmos que sean capaces de una persona humana entender lo que está haciendo el algoritmo, de tal manera que cuando te da la respuesta de tengo esta enfermedad o no la tengo, el médico te pueda decir, mire, la tiene usted por tal, tal y tal, o porque o no la tiene por tal, tal y tal. Y esto es un problema que verdaderamente está ahí. Y otros problemas son, por ejemplo, el problema de las nuevas mentirosas, ¿no? El, el- es lo que habitualmente se dice con este anglicismo de las fake news, ¿no? Pero un amigo, Iván Vélez, encontró que en España, en el siglo XVII, se usaba el término nuevas mentirosas, o sea, noticias falsas, ¿no? Entonces, es un término muy bonito para pues, esas imágenes que muchas veces vemos y que cuando hay campañas políticas han salido, ¿no? Pues, por ejemplo, ha salido, qué sé yo, en aquella foto, si recuerdan ustedes, del Papa Francisco vestido con un abrigo blanco y que no era real, estaba creada por inteligencia artificial. Eh, Hace poco me enviaba un amigo, que no diré el nombre, que le habían hecho, y él es diputado, ¿no? Le habían hecho, estando en el Congreso con inteligencia artificial, ponerle una pistola en la mano. Y verdaderamente era increíble, porque es que parecía que estaba casi emulando a Tejero y era todo inteligencia artificial. Entonces, fíjense eso, el problema que genera, es decir, ser capaz de distinguir lo real de lo que no. Es cierto que en la imagen esta que me envió es muy curioso porque ya ahí ya se aplicaba la, una de las cosas que la Unión Europea en la ley de inteligencia artificial quiere que tengan que llevar este tipo de imágenes una marca de agua. Es decir, que tenga que decirte en algún sitio o en algún tipo de patrón en los píxeles que, aunque no sea detectable al ojo humano, un programa lo pueda detectar, que te digan que esas imágenes sí que verdaderamente están generadas por inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que seamos capaces de distinguir lo real de lo que no lo es, ¿no? Otro problema es el del desempleo, ¿no? Muchas veces en la inteligencia artificial, como cualquier eh, cambio en la producción, pues genera pues, que ciertos empleos sean sustituidos por máquinas, pero también puede generar otros nuevos. Lo curioso del caso es que muchas veces se pensaba que la inteligencia artificial lo que iba a cambiar eran los trabajos, como por así decir, más mecánicos. Y lo que se está viendo, y esto es algo que OpenAI tiene algún informe al respecto, es que curiosamente a los que está cambiando, los está quitando el trabajo, son aquellas personas que hacen el trabajo delante de un ordenador. Fíjense que esto enlaza precisamente con lo que les he dicho, ¿no? La inteligencia tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Pero la inteligencia artificial es una inteligencia que está tiene mucho que ver con cuestiones que tienen que ver con el lenguaje o que están, por así decir, acotadas a una pantalla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los trabajos que curiosamente más están viendo amenazados? Periodistas. Actualmente muchos periódicos para redactar noticias con ChatGPT le dices 3 líneas lo que hay y te hace el cuerpo de una noticia, ¿no? Con lo cual ya no necesitas tener 10 redactores, basta con un redactor que sepa manejar ChatGPT. Lo mismo pasa, pues, por ejemplo, con diseñadores gráficos, ¿no? Es decir, una serie de trabajos que tienen que ver, curiosamente, con realizar un trabajo delante de un ordenador son precisamente los que más amenazados se están viendo por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y entonces, la idea con la que me gustaría concluir es la siguiente, ¿no? Que no hay que tener miedo, por así decir, al mito de la inteligencia artificial, porque el problema no es que las máquinas, por así decir, vayan a controlar a los hombres, sino el problema es que ciertos hombres pueden controlar a otros hombres a través de esas máquinas. Y lo que nos tenemos que preguntar es quién muchas veces, qué intereses hay detrás de esa inteligencia artificial y de esos grandes avances, ¿no? Donde muchas veces están pues, grandes multinacionales o estados, ¿no? De los que se sirven, ¿no? Pues para, por así decir, tener cierto dominio, ¿no? Entonces, el problema, ya digo, no es que las máquinas vayan a controlar a los hombres, ¿no? Sino que ciertos hombres pueden controlar a otros a través de las máquinas. Pues muchas gracias, he dicho.